venga a buscar, o sea, amados hermanos, que llegue al arrebatamiento de la iglesia. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que Dios me concede, poder estar otra vez, sangre del Cordero, un pueblo que ha sido redimido del pecado, un pueblo que ha sido sacado de las tinieblas y que ahora habita en luz, un pueblo que ahora habita, bendito sea Dios, en la luz de Jesucristo. Doy gracias al Señor por este privilegio que Dios me concede, de poder ser yo, participar de esta oportunidad de compartir la palabra con cada uno de ustedes, y esperando, hermanos, que la que aprendamos sea de bendición para nuestra vida. Amén. Las enseñanzas, amados hermanos, muchas veces no nos gustan porque sentimos aburrimiento, sentimos, amados hermanos, que como que no es mucho. Nos vamos acostumbrados, amados hermanos, a los mensajes emocionalistas, a los mensajes, amados hermanos, de gritos, a los mensajes de emoción. Pero la iglesia necesita ser instruida primeramente en la palabra, para que después se goce cuando usted escucha la palabra que se le ha instruido, se le ha enseñado. Bendito sea Dios. Así que en esta hora, hermanos, vamos ya, bendito sea Dios, aprovechando el tiempo, bendito sea Dios, y pues nos ponemos en pie y damos gloria a nuestro Dios y buscamos, abrimos la escritura en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Vamos a estar leyendo en esta maravillosa hora hasta el versículo, amados hermanos, bendito sea el Señor, 10, perdón, hasta el 14. Gracias, hermano. Gloria a Dios. La palabra del Señor, amados hermanos, que en esta tarde vamos a estar meditando, es una palabra de que no se predica mucho, no se habla de esto, bendito sea Dios, porque pues como dice la misma palabra, ¿verdad? No hay mucho entendimiento, no hay mucho, amados hermanos, la sed por aprender. Por eso la palabra que vamos a leer es una palabra, amados hermanos, que el escritor a los hebreos les habla a estos hombres, al pueblo hebreo en esta ocasión, y les dice, ¿verdad?, de esta manera, de lo que vamos a leer a continuación. La palabra del Señor, hermanos, la vamos a leer como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Amén. La palabra de Dios dice, la leemos todos juntos para honra del Señor. Dice, acerca de esto tenemos, dice, mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto, dice, os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya muchos, ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Leamos el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Démosle gracias a nuestro Dios por lo que hemos leído. Padre buen Dios que esté en los cielos, gracias, Señor, en esta hora por su palabra, amado Dios, que hemos podido leer en esta hora. Esperando, Dios mío, que a través de estos versículos podamos, amado Dios, Padre eterno, entender, Señor amado, tu poder y tu palabra y tu misericordia. Estamos, Dios mío, en tus manos. Estamos, Padre eterno, en tus poderosas manos, esperando, Señor, que sea usted en esta tarde hablando a nuestra vida, hablando, Señor, conforme a nuestra necesidad. Ya que hay necesidad, Señor,
de ser instruidos en tu palabra, de eterno Dios, de que podamos, amado Dios, aprender, Señor, de tu gracia, de tu amor y tu misericordia. Aquí está mi vida, la presento ante ti, Señor. Si tú no estás conmigo, Dios mío, Padre eterno, no podemos hacer nada. Solamente le pido, Señor, que sea usted hablando a través de mis labios, sea usted, Dios eterno, trayendo esa palabra revelada, amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo. Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos administre, Señor. Padre, nos enseñe, nos instruye en esta noche conforme a nuestra necesidad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de nuestro Dios. Puede tomar su lugar, amados hermanos, en esta bendita hora. Bendito sea Dios. La palabra del Señor que hemos leído, amados hermanos, es una palabra que, verdad, muchas veces, como les decía al principio, verdad, no se habla mucho de ello. Vean, no se estudia acerca de esto porque, pues por lo mismo que la palabra habla, ¿verdad? La palabra es clara, amados hermanos, cuando la leemos, ¿verdad? El mismo escritor a los hebreos, como empieza hablando en el versículo 11. Vean, da una explicación ahí, él mismo dice, ¿verdad? Que esto no está fácil. Esto no está fácil, dice él, y les dice, ¿verdad? Algo grande. El tema para esta tarde se titula, amados hermanos, madurez en Cristo. Madurez en Cristo Jesús. ¿Por qué, amados hermanos, el tema? Porque nosotros como obreros de Cristo, como pueblo de Dios, tenemos que ir madurando, amados hermanos, en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Tenemos que ir madurando, amados hermanos, cada día. No podemos conformarnos solo con venir a la iglesia, sentarnos en la silla, cantar cantos, darle adoración y darle alabanza. Es parte del culto, es parte del servicio a nuestro Dios. Pero lo más importante, amados hermanos, es que en nosotros hay esa necesidad de aprender de la palabra de nuestro Dios. Que haya la necesidad, amados hermanos, de poder que el Señor nos instruya a través de su palabra, a través de los hombres, mujeres que Dios prepara para que esta palabra sea impartida, amados hermanos, para que nosotros podamos aprender de ella. Bendito sea Dios. No tal vez con el gran conocimiento que muchos pretenden tener, sino con el poquito, amados hermanos, que Dios nos regala. Podemos tratar, bendito sea Dios, de darle una explicación al versículo que leemos. Bendito sea Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque es necesario que profundicemos en lo que es la palabra de nuestro Dios. En estos tiempos, amados hermanos, el escritor a los hebreos le está hablando a un pueblo. Amados hermanos, a los hebreos les está hablando en esta ocasión un pueblo de que se había conformado con solamente escuchar de Cristo, con solamente, amados hermanos, aceptar, ¿verdad?, el Evangelio, pero en ellos no había un anhelo de estudiar la Biblia. En ellos no había un anhelo, amados hermanos, de indagar en la Escritura, de meterse en lo profundo y ver, amados hermanos, qué quería decir cada palabra, cada escrito que Pablo les enviaba o el escritor en esta ocasión. Y es ahí cuando llega, amados hermanos, la oportunidad del escritor a los hebreos. El hebreo no tiene, amados hermanos, en sí quién lo escribió, quién fue el actor de este libro. Muchos dicen, amados hermanos, que puede ser Pablo por la manera que se expresa, por la manera que usted lee las cartas paulinas y llega a Hebreo, ve que tiene una similitud con lo que Pablo habla. Por eso muchos dicen que puede ser Pablo, pero no es una certeza. Es amados hermanos, es algo que puede ser, bendito sea Dios. Entonces el escritor empieza hablando, amados hermanos, en el versículo 11, el principio que leíamos, y él dice de esta manera: acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque por cuánto os habéis hecho, dice, tardos para oír. Oiga bien cómo empieza, amados hermanos, el escritor a hablar la palabra, a hablar con ellos, para entrar en una conversación con ellos, para entrar amados hermanos, el escritor a explicarles lo que él les quería dar a enseñar. Él tenía que, amados hermanos, rebuscarse, por decirlo así, para ver cómo llegar a ellos, para ver cómo llegaba al conocimiento de ellos, que ellos, amados hermanos, o llamar la atención de ellos. Él quería, amados hermanos, llamar la atención de ellos para que ellos estuvieran atentos a lo que él iba a hablar. Él les quería hablar, amados hermanos, acerca de la apostasía. Les quería hablar, amados hermanos, acerca del reinado de Jesús. Bendito sea Dios. Él les quería enseñar, amados hermanos, quién era Jesucristo, porque Jesús
Cristo había venido a morir, porque era necesario, bendito sea Dios, que se bautizaran los nuevos creyentes, porque era necesario, bendito sea Dios, que se prepararan para el día del arrebatamiento. Pero ellos no podían entender esto, porque se habían conformado como muchas veces nosotros lo hacemos, que lo conformamos con venir, amados hermanos, a sentarlos al culto, aquí a la iglesia, sentarlos a la silla, amados hermanos, sacar, bendito sea Dios, el compromiso de las 2 horas de culto, y eso fue todo. Leemos la Biblia nada más cuando estamos acá. Leemos la Escritura nomás cuando se nos dice abramos la Biblia, y eso fue todo. Al salir de esa puerta, cuando llegamos a la casa, amados hermanos, hasta otro día que hay culto, nos acordamos que tenemos la Biblia. No leemos la Escritura, no indagamos, no, amados hermanos, no buscamos en la palabra de nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, vemos que de la misma manera estaba este pueblo en este entonces. Ellos no tenían el conocimiento, y un pueblo, amados hermanos, un pueblo sin enseñanza, un pueblo, amados hermanos, sin ser instruido, cualquier doctrina barata de allá afuera se lo va a jalar. Es verdad. Cualquier doctrina, amados hermanos, invento del hombre se lo va a arrastrar, amados, siguiendo, amados hermanos, rudimentos. Dice la Escritura que ellos tenían necesidad, amados hermanos, de la misma leche, bendito sea Dios, de comida, amados hermanos, de bebé, de comida de niño. Ellos no podían resistir, amados hermanos, con un mensaje fuerte como lo que Pablo predicaba. Ellos no podían resistir, amados hermanos, un mensaje de exhortación. Se enojaban, se iban de la iglesia. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día no se le puede predicar, amados hermanos, conforme a la Escritura al pueblo. Hoy no se le puede exhortar del pecado al hombre, a la mujer. ¿Por qué? Porque dicen que este hermano ya la trae contra mí. Este hermano ya le contaron ya cómo se da cuenta que yo vivo esta vida. Somos niños espirituales cuando, amados hermanos, no aceptamos la palabra de nuestro Dios. Cuando no aceptamos la corrección, nos convertimos, amados hermanos, en niños espirituales que estamos esperando, amados hermanos, que nos den la comida con cucharita, bendito sea Dios. Estamos esperando, amados hermanos, que nos den la comidita, bendito sea Dios, así como las mamás le dan la comida a sus niños con cucharita, bendito sea Dios, porque ellos no saben, amados hermanos, llevarse todavía la cucharita a la boca. Así estaba este pueblo, bendito sea Dios. Por eso el escritor les dice: tengo mucho que enseñarles, pero no puedo, está bien difícil para que ustedes me entiendan lo que yo les quiero decir. Por eso es que es necesario, amados hermanos, que usted y yo los interesemos en la palabra de nuestro Dios, que los interesemos en la enseñanza. La enseñanza es lo que a usted y a mí nos va a preparar para, amados hermanos, para resistir el día malo. Si somos instruidos en la palabra, amados hermanos, no cualquiera nos va a engañar, bendito sea Dios. ¿Sabe de qué? La manera, amados hermanos, que la iglesia puede ser una iglesia sana, llena de conocimiento, es a través de la enseñanza. Los mensajes evangelísticos son, amados hermanos, para salir a la calle a predicarle al inconverso, para predicarle a aquel, amados hermanos, que todavía no ha sido salvo. Pero la iglesia necesita ser instruida en la palabra de nuestro Dios. Necesitamos, amados hermanos, cada día que nuestra vida espiritual vaya creciendo, vayamos madurando en el conocimiento de la palabra. Amén. Para que cuando la palabra venga a nuestra vida, si en algo nos cayó la palabra, amados hermanos, la vamos a recibir, bendito sea Dios, como algo especial para nuestra vida. Aleluya. Pero si no, amados hermanos, cuando la palabra viene fuerte, cuando la palabra viene, amados hermanos, con exhortación a nosotros, lo que hacemos es molestarlos. Lo que hacemos es enojarlos. ¿Por qué? Porque aquí le dice esto, les dice, tengo mucho que hablarles, pero difícil de explicar porque ustedes son tardos para oír. Ustedes no saben escuchar, les dice él. Son palabras fuertes, amados. Ustedes todavía no están preparados para recibir este mensaje que yo les traigo, les quiere decir. No lo van a entender, no lo van a aceptar, porque es una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia, amados hermanos, la que viene del cielo para nosotros muchas veces. Aleluya. Por eso es que cada día usted y yo, amados hermanos, debemos interesarnos en la enseñanza. Desde el capítulo 4, amados hermanos, viene el escritor a los hebreos tratando con ellos, tratando de qué manera entrar en una enseñanza hacia ellos. Desde el versículo 4, si usted lo lee para atrás, usted va a ver de que el escritor, amados hermanos, empieza a tratar de explicarles cómo era Jesús. Les empieza a explicar, amados hermanos, del sacerdocio, bendito sea Dios, conforme, amados hermanos, a Melquisedec, que él había sido un sacerdote para siempre, dice la palabra de Dios. Este Melquisedec, amados hermanos, es símbolo de Cristo.
Es símbolo, amados hermanos, de Jesucristo, un personaje que aparece en la Biblia, que solo aparece, amados hermanos, allá, bendito sea Dios, que Jesús habla, bendito sea Dios, y no aparece muchas veces en la Biblia porque no hay de él. No hay, amados hermanos, de un principio de este reinado de este hombre. Desde Melquisedec dice la Escritura, amados hermanos, que los estudios, que, amados hermanos, este era un sacerdote, bendito sea Dios, un sacerdote de Dios, un hombre que Dios había puesto en un lugar que se llama Salem, que se llamaba Salem. Amén, aleluya. ¿Han escuchado ustedes esa palabra Salem? ¿Qué significa Salem? Hemos investigado qué es Salem. ¿Verdad que encontramos unas palabras en la Biblia y no nos damos cuenta qué es? Por eso es que es interesante, amados hermanos, que busquemos, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Dónde está esta ciudad? ¿Quién era esta ciudad? ¿Dónde está esta ciudad en este tiempo? Porque todavía existe. Salem, amados hermanos, es lo que hoy en día conocemos como Jerusalén, de donde era, amados hermanos, originario Jesús. Imagínense, él era, amados hermanos, Melquisedec era el sacerdote que Dios había puesto ahí, le había puesto, amados hermanos, un sacerdocio para siempre. O sea que él no tenía fin, el sacerdocio de Melquisedec. Fue el hombre, amados hermanos, que salió, amados hermanos, a recibir a Abraham cuando Abraham venía de la guerra, y Abraham le dio el 10% de lo que él había conquistado, bendito sea Dios. Ahí donde vemos, amados hermanos, en el antiguo tiempo, bendito sea Dios, que Abraham diezma a Melquisedec, a este sacerdote de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces el escritor les quería dar a entender a ellos, a los hebreos, acerca de esto, que este sacerdote era una similitud de Cristo, el que había venido a morir, o en otras palabras era Jesús. ¿Verdad? Jesús en el antiguo tiempo, bendito sea Dios, que él había venido, bendito sea Dios, y que era necesario que todo aquel que le creyera en él tenía que ser, ¿verdad?, recibir la doctrina de Cristo y ser bautizado, y también recibir, amados hermanos, la enseñanza de la imposición de manos, porque de eso también hay enseñanza acerca de la imposición de manos, porque no es cualquiera, amados hermanos, que puede poner mano, bendito sea Dios. Muchas veces nos confundimos en eso, que cualquiera, solo porque siente emoción, va y pone, no sabe lo que está haciendo. Por eso es que necesitamos indagar en la Escritura, amados hermanos, acerca de estas enseñanzas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a estudiar en esta hora, amados hermanos, acerca de la exhortación contra el letargo espiritual. Bendito sea Dios. La exhortación en contra del letargo espiritual. Es necesario, amados hermanos, que cada uno de nosotros nos consideremos o lo veamos, los examinemos nosotros. ¿Cómo está nuestra vida espiritual con Dios? ¿Cómo estamos en Cristo Jesús? ¿Qué conocimiento tenemos, amados hermanos, acerca de Dios? Vea qué conocimiento tenemos acerca de la persona de Jesucristo. Vea por qué es necesario que nosotros, amados hermanos, sigamos, bendito sea Dios, la doctrina de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles que hablan acerca, amados hermanos, bendito sea Dios, de la nueva persona, de la conversión, amados hermanos, bendito sea Dios, de adentro hacia afuera, bendito sea el Señor. Porque la vida en Cristo es nueva, amados hermanos, bendito sea Dios, lo que el apóstol Pablo se encargó de enseñar, bendito sea Dios, a todas aquellas iglesias de donde Dios lo enviaba. Lo que leíamos, amados hermanos, en los versículos que leíamos, el verso 12 dice, bendito sea Dios. Dice, porque son tardos para oír, dice el final del versículo 11, pero el 12 dice, porque debiendo ya, le dice él, debiendo ser ya maestro, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Oiga bien, amados hermanos, como el escritor les empieza a decir, ustedes ya están maduros, ustedes ya tienen tanto tiempo de estar perseverando, ustedes ya tienen días de estar viniendo a la iglesia, en otras palabras, ustedes ya tienen años de estar en el Evangelio.
Pero todavía ustedes necesitan, bendito sea el Señor, les dice el hombre, ¿verdad? Que se les vuelva a explicar por qué ustedes aceptaron, por qué Cristo vino a morir, por qué Cristo se dejó crucificar, por qué el Señor tuvo que permitir que lo golpearan, que lo sacrificaran, que le hicieran esto y lo otro. Ustedes siguen con esa mentalidad que tienen que volverles a explicar cada vez, cada momento hay que volverles a explicar lo mismo. O sea que les dice, ustedes están igual como cuando vinieron el primer día. Imagínense, amados hermanos, qué duro es, amados hermanos, bendito sea Dios, que estemos escuchando la palabra de Dios, que leamos la Biblia, pero la leemos y nos quedamos igual, nos quedamos en blanco. Amados hermanos, no sabemos qué es lo que significa, no sabemos qué es lo que está, qué es lo que se explica, bendito sea Dios. Por eso es que debemos de poner atención a la Escritura, debemos de poner atención a la palabra de nuestro Dios, a la palabra, amados hermanos, que es la que viene para nosotros. La palabra, más adelante Él les dice, bendito sea Dios, que la palabra es como una espada. Ahí les dice, bendito sea Dios, que la palabra es como una espada de doble filo. Ese es el gran poder que tiene la palabra. El gran poder que tiene la palabra de nuestro Dios, la enseñanza del Señor, amados hermanos, que es como una espada, dice que de doble filo, que entra hasta lo más profundo del alma y desciende, amados hermanos, todo, bendito sea Dios. Y al final del versículo sigue diciendo, porque no hay nada oculto que no ha de ser manifiesto. Oiga el poder, amados hermanos, del Evangelio, el poder, amados hermanos, que tiene, bendito sea Dios, la palabra de nuestro Señor. ¿Cuánto nos gusta la palabra de Dios? Amén. Qué bueno, amados hermanos, porque si no nos gustara, entonces estaríamos en contra del Evangelio. Amén, así es, aleluya. El retardo, amados hermanos, en el cristiano espiritual de los hebreos les impedía, bendito sea el Señor, comprender cosas mayores como las señales del final. A ellos no les costaba entender, amados hermanos, por ejemplo, amados hermanos, de las señales de las profecías que los profetas hablaron. Ellos no entendían nada. Si lo llevaban al libro de Apocalipsis, amados hermanos, quedaban igual, amados, cero, bendito sea Dios. Entonces usted y yo tenemos, amados hermanos, que estar al día con la palabra de nuestro Dios. Les impedía, amados hermanos, poder entender acerca de las señales. Veamos lo que dice el versículo 10. Bendito sea el Señor, del capítulo 5. Allá atrásito donde empezamos dice, y fue, desechado por Dios sumo sacerdote. Declarado, por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que ellos, cuando ellos, amados hermanos, escucharon esta palabra, ¿de qué está hablando decían este pueblo? ¿De qué está hablando este hombre? Imagínense, amados hermanos, ¿cuántos sabíamos quién era Melquisedec? ¿Cuántos sabíamos acerca de este sacerdote? ¿Verdad que tal vez algunos sí, pero otros no sabíamos quién era este hombre, bendito sea Dios? Melquisedec, amados hermanos, era un hombre, ya se los dije, bendito sea Dios, pero lo vamos a volver a decir, bendito sea Dios. Que Dios había puesto, amados hermanos, bendito sea el Señor, en una ciudad que se llamaba Salem, que ahora viene a ser Jerusalén. El rey, este sacerdote, vuelvo y repito, bendito sea Dios, fue el que salió a recibir a Abraham, amados hermanos, cuando Abraham venía de la batalla, bendito sea Dios, y Abraham le entregó una 10ª parte de lo que él había conquistado. Este sacerdote, amados hermanos, bendito sea Dios, no tiene genealogía, no se le encuentra padre ni madre, no se le encuentran familiares en la Escritura. Se sabe muy poco de él, bendito sea Dios, no se sabe mucho sobre esta parte, bendito sea Dios, donde habla aquí en el escritor a los hebreos, bendito sea Dios, y allá cuando, amados hermanos, Abraham salió, bendito sea Dios, de la guerra y se encontró con él. Eso es todo lo que se sabe de él. Similar a Jesucristo, no se sabe, amados hermanos, bendito de Jesús, bendito sea Dios. Nosotros que tenemos el conocimiento y le hemos leído la palabra, sabemos de dónde desciende, pero mucha gente en el mundo no sabe, amados hermanos, de dónde proviene, bendito sea Dios. Cuál es su origen, cuál es su propósito, por qué vino a la tierra, por qué fue que, bendito sea el Señor, Él tenía que morir, porque Él tenía que darse, amados hermanos, en sacrificio.
El significado de este nombre, amados hermanos, bendito sea Dios, Dios se lo da a este sacerdote. El significado del nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Es como que digamos Jesús es rey de reyes y señor de señores. Porque el carácter de Dios, amados hermanos, es el amor, es la justicia y el juicio. Ese es el carácter de nuestro Dios. El carácter de nosotros, ¿cuál sería? El carácter de cada uno de nosotros es diferente, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos cómo somos, sabemos que los enojamos, los molestamos, bendito sea Dios, somos inconformes, nunca estamos contentos como Dios lo tiene, pero Dios tiene su carácter, ¿verdad? Él es amor, es justicia y es juicio. Son tres, amados, componentes que lo describen como un Dios todopoderoso. Vemos que entonces esta inmadurez espiritual, amados hermanos, detiene el conocimiento acerca de las señales del fin. Cuando no tenemos la enseñanza, cuando no hay instrucción, desconocemos lo que está aconteciendo alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque no nos damos, amados hermanos, nos prestamos para que nos enseñen, para que nos instruya el Señor a través de su palabra. Aquí se ha abierto, bendito sea Dios, podemos decir un curso de enseñanza los días domingos en la mañana. Al principio fueron varios los que llegaron y ahora como que está menguando la situación. Como que ha menguado a la asistencia de los hermanos. Yo les animo a que no se queden, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza es que usted y yo vamos a poder ser cristianos fuertes, cristianos sabios, cristianos determinados, que nada los va a poder mover, que nada los va a poder engañar, bendito sea Dios. Porque aquí el escritor les quería enseñar que estaba a punto de entrar la apostasía, o que ya estaba la apostasía. ¿Y qué es apostasía, amados hermanos? Todo lo que va en contra de la sana doctrina. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Todo, amados hermanos, aquello, bendito sea Dios, que no glorifica como tiene que glorificar al Señor, bendito sea Dios. Entonces, amados hermanos, esto, amados hermanos, detiene que el hombre y la mujer, amados hermanos, se dé cuenta que está pasando en el tiempo cuando no hay conocimiento. Un niño es inocente, no sabe qué pasa. Usted ve niños que andan acá, que andan para arriba y para abajo, pero ellos no saben, es su mundo. Ellos están, amados hermanos, en una etapa de descubrir lo que está a su alrededor. Usted ve, amados hermanos, un niño que cuando empieza, amados hermanos, cuando nace, este niño nace inmovible, pues no se mueve, si lo mueven se mueve, si no ahí está. Pero mientras van pasando los días que el niño se va despertando, amados hermanos, va formándose su sentido, va formándose poco a poco. Hasta que llega un momento, amados hermanos, de que este niño todo quiere descubrir qué hay a su alrededor. Él no puede hablar, él no puede decir qué es esto, explíqueme qué es este juguete, qué es esto. Entonces él, para darse cuenta qué es lo que tiene alrededor, qué es lo que hace, todo lo que encuentra se lo lleva a la boca. A través del tacto él va a detectar qué es eso lo que tiene en su mano. A través del tacto y del sabor, él se va a dar cuenta que es aquello. Bendito sea. A veces, amados hermanos, cometemos unos grandes errores. Y esto estaba pasando con estos hebreos. Ellos estaban como niños. Los niños, cuando van creciendo, amados hermanos, son, amados hermanos, inquietos, pero son etapas que ellos van pasando, bendito sea Dios. Así tiene que ser la iglesia, ir creciendo en etapas en el conocimiento. Aleluya. No sé si muchas veces a usted le ha pasado, bendito sea Dios, que cuando está comiendo con sus hijos y de repente usted tiene en su mesa, tal vez hay bebidas, vasos con agua, jugo o lo que sea, y de repente el niño inquieto bota, derrama el vaso en la mesa, y viene usted y le da fuerte, le da duro en la mano, le dice travieso. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Y según los estudios, este niño como va creciendo, sus manos se le están alargando, se le están haciendo grandes. Entonces de repente, cuando estira su brazo, no es que lo haya querido hacer, sino que como se le están creciendo los brazos, llegó y tocó aquel recipiente y botó lo que estaba ahí. Entonces, pero nosotros como no conocemos eso, lo que hacemos es que le damos duro al pobre niño. Cuando sabemos, amados hermanos, cuando entendemos estas cosas, amados hermanos, nos damos cuenta que el desarrollo del ser humano, mira como que qué tremendo es. Hay unas etapas, amados hermanos, bendito sea Dios, donde el niño crece y llega a la adolescencia.
y entra en un mundo diferente, todo cambia. Hay jóvenes que no quieren hablar con nadie. Hay una etapa de 10 a 12 que los niños están, amados hermanos, que se creen que ellos son todo, que se creen que ellos son los reyes de la casa, que ellos pueden controlar todo. Pero eso muchas veces no lo conocemos nosotros. Entonces, pero estos hebreos, amados hermanos, ellos todavía no habían pasado de la niñez. Ellos todavía estaban que les dieran comida, lechita, bendito sea Dios. Entonces el escritor les dice: yo a ustedes no les puedo dar comida sólida todavía, porque no la van a saber digerir. No la van a saber, su estómago espiritual no lo va a aceptar. Es como les decía antes, cuando la palabra del Señor viene a nosotros con la exhortación, amados hermanos, y si somos niños espirituales, nos vamos a sentir mal. Aleluya. Amados hermanos, que los niños lloran. Entonces el creyente niño se resiente. Dice: por mí lo dijo, por mí está diciendo esta palabra, este predicador, por mí está hablando esto. Pues los niños son lo que cuando los niños son así, amados hermanos, ellos piensan que todo es regaño para ellos, bendito sea Dios. Por eso cada uno de ustedes, de nosotros, debemos, amados hermanos, cada día buscar, vean, el aprendizaje en la palabra del Señor. El actor, amados hermanos, estaba a punto de empezar a explicarles muchas cosas relacionadas con el sacerdocio de Melquisedec. Pero no podía, amados hermanos, bendito sea Dios, tenía que buscar, como les decía anteriormente, rebuscar palabras para poder entrar con ellos y que ellos pudieran entender de qué él estaba hablando. Bendito sea Dios. Por tanto, amados hermanos, necesitaban ellos más que un conocimiento redimitivo del Evangelio. Él sabía muy bien, el escritor sabía muy bien que estos creyentes estaban tardos para oír, porque él mismo les dice, siendo ya viejo, ¿verdad? Y que ya ustedes ya deberían de enseñarles a otros. Ustedes ya deberían de estar preparados para enseñarle a otro creyente que está llegando. Pero no pueden todavía ser maestros, todavía no pueden ser enseñadores, porque ustedes todavía están necesitados todavía están pensando en los primeros rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Conocemos la palabra que es el rudimento, ¿verdad? Que lo vemos en la escritura, pero no indagamos qué es. Un rudimento es algo, amados hermanos, un principio a punto de ser desarrollado. Un principio, amados hermanos, a punto de ser desarrollado, como les daba la explicación de los niños. Entonces, pero ellos se habían quedado en el principio. Muchas veces nosotros los quedamos ahí también en el principio. Vea, y no queremos con solo estar ahí suficiente, decimos nosotros. Con solo que vaya a la iglesia es suficiente. No, ¿para qué me voy a preparar? No quiero servir, no quiero trabajar en la obra del Señor. Cuando el Señor nos ha llamado a ser, amados hermanos, útiles todos. Necesitamos, amados hermanos, cada día preparar nuestra vida para el servicio de nuestro Dios. Porque el Señor no nos ha sacado de la esclavitud para estar sentados nada más. Hay cosas que necesitamos arreglar en nuestra vida, entonces hay que arreglarlas. Hay situaciones que no están bien en nuestra vida, podemos decir social, ¿verdad? Hay que arreglar estas situaciones para que el Señor empiece a usar nuestra vida. Aquí hay talentos que Dios tiene. Aquí hay personas con grandes dones que el Señor tiene en este lugar, pero no son explotados. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no quieren un compromiso, no quieren, se han conformado así como están. Y necesitamos entonces ¿qué? Arreglar lo que se debe de arreglar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario, amados hermanos, que se arregle lo que hay que arreglar para que el Señor pueda usar nuestra vida. Es cierto que la salvación la tenemos, pero hay méritos que hacer para ganar corona, para ganar, amados hermanos, premios que el Señor tiene para nosotros. Imagínense, amados hermanos, bendito sea Dios, que vamos a estar acá en la tierra, solo llegando a la iglesia, y cuando llegamos al culto y cantamos, adoramos y no servimos en nada, y cuando llegamos al cielo, ¿qué premio, qué premio los espera allá? Nada. Solamente pasar adelante, tú no hiciste nada, lo va a decir el Señor, pues no te ganaste nada. Muchos van a ser coronados con grandes coronas.
Muchos van a ser, amados, premiados por su trabajo. Muchos van a ser premiados por su esfuerzo, por la lucha que tuvieron acá en la tierra y vencieron para llegar al cielo. El Señor los va a premiar. Pero el que no hizo nada, ¿qué le espera? Se cuenta una historia que dice que, amados hermanos, había un pastor que menospreciaba a una ancianita que estaba por allá sentada. Siempre que llegaba al culto, él miraba que se dormía. Que se dormía aquella anciana y él se creía así, bien altivo, bien activo en todo, bendito sea Dios. Pero un día se muere él. La ancianita partió primero, bendito sea Dios. Y él decía que la ancianita no va a recibir nada en el cielo cuando llegue allá, porque solo dormir llegaba al culto. Cuando llega al cielo, la sorpresa es que cuando llega allá la ve en una gran mansión de oro que el Señor la tenía. Y él esperaba que iba a tener una mejor que la de ella. Y le dice el Señor, bueno, Señor, ¿dónde está mi mansión? No, tú no te ganaste nada, tú lo que vas a criticar a ella es que yo estaba orando para que yo te usara en los mensajes. Imagínense, amados hermanos, el error que se puede cometer muchas veces de menospreciar a las personas por su apariencia. ¿Verdad? Eso, amados hermanos, los puede dejar amados hermanos, de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos, amados hermanos, que con estar aquí al frente y ser elocuente muchas veces, amados hermanos, somos merecedores de lo mejor en el cielo. Aquí el merecedor es el que obedezca la palabra de Dios. Aquí el que va a obtener la corona es el que se sacrifique, es el que esté dispuesto, amados hermanos, a pagar un precio, bendito sea Dios. El que quiera, amados hermanos, bendito sea Dios, obtener el galardón, ¿verdad? Tenemos que luchar por ello. Amén. Porque no vaya a ser allá que en vez de una corona lo ponga un bejuquito en la cabeza el Señor. ¿Verdad? Porque muchos van a recibir coronas. Muchos van a recibir grandes coronas con perlas preciosas. Y muchos nada, porque no se hizo nada. Pero entonces, amados hermanos, los hebreos en esta ocasión estaban como niños. Nosotros, la pregunta ahora es, ¿cómo estamos nosotros? Como iglesia del Señor, ¿dónde está nuestra vida espiritual? ¿En qué le estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos haciendo algo por la obra del Señor? ¿Será que estamos trabajando para el Señor? El Señor necesita obreros. Porque dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Cuando hace esta expresión Jesús, amados hermanos, ¿sabe a qué se refiere obreros? Obreros es el que, amados hermanos, está dispuesto a dejar todo por Él. A dejar lo que sea, a pasar hambre, a pasar, amados hermanos, sufrimiento por llevar el Evangelio. Por llevar, amados hermanos, la palabra a lugares donde no todavía se ha predicado. A esos son los obreros que Dios se refiere. Pero aquí habemos bastante, amados hermanos, que no estamos haciendo realmente lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque los hemos conformado nada más con venir al culto solamente. Con pasar el día, amados hermanos, estamos como cuando allá en nuestros países, bendito sea Dios, salíamos de lo que somos del campo. Salíamos acá a la milpa, qué sé yo, y los agarraba el agua, los metíamos debajo de un árbol a pasar el agua. Muchas veces así estamos en la iglesia pasando el tiempo nomás. Pasando el tiempo, amados hermanos, y el tiempo va pasando y la venida de Cristo se acerca. Y si no estamos preparados, amados hermanos, nos vamos ni cuenta, nos vamos a dar cuando el Señor venga. Vamos a quedarnos preguntando, ¿y qué pasó aquí? Los hermanos, ¿dónde están? ¿Dónde vamos a ir a tocar la puerta y la puerta nunca la van a abrir? Pero los hermanos se durmieron. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Jesucristo vino por su iglesia y se la llevó. ¿Por qué? Porque los niños estaban cómodos, estaban tranquilos, no le ponían importancia a la palabra. Y cuando no se lee la palabra, el pecado puede entrar fácilmente a la vida. Cuando no se estudia la palabra, el pecado amados hermanos, puede entrar, bendito sea Dios, en un sistema, amados hermanos, que puede acomodar a la persona. Ya la persona piensa, es suficiente con 4 días de culto, que vaya 3 días a la semana, es suficiente. Con dos estoy bien, dice, bendito sea el Señor. Como decía el pastor el domingo, que muchos tienen espíritu de camello, que se llenan con una vez con un domingo para toda la semana. Bendito sea Dios, los camellos son los que comen para un mes en el desierto. Nosotros cada día tenemos que llenarlos de la palabra de nuestro Dios.
Llenarlos, amados hermanos, con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos. Segundo, Aleluya. gloria a Dios, Aleluya. rebasar los rudimentos para buscar la Aleluya. perfección. Rebasar los rudimentos. Ya no los podemos conformar como estábamos. Amén, amén. Ya no podemos estar tranquilos como estábamos. Tengo que ver qué tengo que hacer para la obra del Señor. Ahora yo tengo que ver cómo tengo que crecer espiritualmente. Necesito tener más conocimiento de la palabra. Necesito indagar más. Necesito que el Señor me revele su palabra cuando yo oro. Entonces tengo que estudiar para que Dios me revele su palabra. Gloria a Dios. Tengo que estudiarla para que Él, cuando yo esté orando, me recuerde aquella palabra que yo la estuve leyendo. Amén, aleluya. Que Él me recuerde que aquel versículo que yo estuve leyendo, esto quiere decir aquello que estaba leyendo. Pero si no la leemos, entonces hay que buscar, hay que dejar los viejos rudimentos, hay que dejar la religiosidad y buscar, amados hermanos, el crecimiento espiritual. Amén. Muchos están en contra, amados hermanos, de los estudios de la palabra del Señor. Muchos están en contra de los institutos bíblicos. Santo, aleluya. Pero ¿sabe de qué? Que es de una gran ayuda espiritualmente en conocimiento. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el estudio lo que hace es prepararlos a nosotros, prepararlos, amados hermanos, para estar listos cuando la trompeta suene. Aleluya. Porque con más conocimiento, por eso es la palabra que al que más se le da, más se le demandará. Amén, aleluya. ¿Qué quiere decir Dios, Jesús con eso? Al que yo ame más, tiene el deber de amar más. Amén. Aleluya. Así como yo lo amé, Él está comprometido a amar más a los demás. Aleluya. Pero si no, amados hermanos, si no amamos más como Cristo nos amó, entonces ¿dónde está? Vamos a ser demandados en aquel día. Amén, así es. Imagínense, amados hermanos, bendito sea Dios. Hay que dejar a los viejos rudimentos, a la falsa, amados hermanos, bendito sea Dios, costumbres de antes e interesarlos en que el Señor nos instruye en su palabra. Amén. Que nos ayude, amados hermanos, cada día a ir de aumento en aumento. Amén, así ¿Verdad? En conocimiento, como Cristo crecía. Jesús crecía, dice la palabra, en estatura, en conocimiento y en edad. Amén, amén, aleluya. De igual manera, el creyente tiene que ir creciendo cada día. Sí, así es. Cada día tenemos que ir creciendo nosotros, no conformarnos, amados hermanos, si hoy leímos un capítulo, vea, mañana lo podemos repetir, bendito sea Dios, y investigar más a fondo qué significa. Amén, amén, aleluya. La palabra de Dios, amados hermanos, es infinita, no la vamos a llegar a entender toda por completo. Pero el versículo que leamos, busquemos, amados hermanos, el contexto que tiene. El contexto son versículos que lo rodean, amados hermanos, donde le van a dar una mejor explicación, donde le van a dar un mejor entendimiento de lo que aquel versículo dice. Pero si no buscamos, si no entendemos, si no lo procuramos hacerlo, nunca vamos a entender. Nunca el Señor nos va a abrir la mente para que Él saque de nosotros eso que Él tiene en nuestra Gloria vida. a Dios, aleluya. El hombre ha sido dotado de gran conocimiento. Amén, así es. Nosotros somos, amados hermanos, nosotros los hijos de Dios. Si los inconversos, si los hombres que no creen en Dios, con su sabiduría humana han podido llegar a la luna, imagínense. Usted y yo que somos llamados hijos de Dios. Aleluya. Nosotros que somos el pueblo de Dios, del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Tendríamos que estar, amados hermanos, llenos de conocimiento y de sabiduría. Pero ¿qué pasa hoy en día? Gloria a Dios. Nos hemos conformado, como le vuelvo a repetir, Santo. en solo venir a cantar cantos, cantarle a Dios, Y vámonos. y eso es todo. Amén, aleluya. Escuchar el mensaje, Santo. y eso fue todo. Amén, así es. Cuando hay enseñanza no nos gusta. Es verdad, aleluya. ¿Por qué no nos gusta, amados hermanos? Porque no hay interés en A nosotros. sueño. Cuando no hay interés, nada nos va a gustar. Es como que vayamos a trabajar y estemos molestos con el trabajo que tenemos. Es verdad, aleluya. Es como que vayamos al trabajo, amados hermanos, y vayamos renegando este trabajo que tengo y ya no lo quiero. ¿Cómo va a salir ese trabajo? ¿Cómo va a salir usted al final del día? Santo, aleluya. Vea que vamos a salir enojados, problemados hasta con el jefe. Es verdad, aleluya. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Hay que cambiar la táctica. Aleluya. Si el trabajo no le funciona, busque un trabajo que le guste, donde usted se sienta cómodo. Entonces, la palabra del Señor, amados hermanos, tiene que entrar en nosotros. Amén, así Tiene que acomodarse en nosotros. Por eso les dice, el escritor les dice a ellos,
Ustedes ya debían de ser maestros, Amén, amén. pero no pueden todavía enseñar un versículo, no pueden explicarle a nadie. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque pues no están dando frutos, porque los frutos que ellos daban no eran frutos de creyentes que realmente habían sido convertidos al Evangelio, sino que todavía estaban como recién convertidos. Amén, así es. Un recién convertido, amados hermanos, él tiene que ser instruido. Amén, aleluya. Tiene que ser guiado por la palabra del Señor. Por eso Dios siempre tiene hombres, mujeres, quienes Dios los capacita para enseñar a los otros, para enseñar a los nuevos, bendito sea Dios. Ahí vemos, amados hermanos, leamos el capítulo 6, versículo 1. Aleluya. Versículo 1 al 6. Gloria a Dios. Capítulo 6, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando, dice otra vez, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto éramos si Dios en verdad lo permite. Oiga bien, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, verso 6, y rechazaron, sean otra vez recayeron para arrepentimiento, crucificados de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Oiga bien, amados hermanos, la explicación de este versículo. Gloria a Dios. Oiga bien lo que Él les está dando a entender, amados hermanos. Ahí les saca tres doctrinas que ellos tenían que aprender. Ellos estaban todavía, amados hermanos, bendito sea Dios, creyendo, bendito sea Dios, en la resurrección, en lo que ellos hacían de los muertos. Estaban como, amados hermanos, como los mormones. Entonces el escritor les habla de tres doctrinas fundamentales que ellos tenían que aprender. El bautismo, amados hermanos, tenía que ellos aprender qué significaba el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de Cristo. Estas doctrinas, estas enseñanzas, amados hermanos, Él tenía que dárselas a ellos, pero ellos no estaban preparados. Muchas veces nosotros, amados hermanos, no estamos preparados también para recibir lo que es, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios. Por eso es que cada día usted y yo debemos anhelar, amados hermanos, vean la comida sólida. Debemos de anhelar, amados hermanos, comida que nos llene, que nos sustente, ¿verdad? Porque no nos podemos llenar con un vasito de leche al día. Eso no los va a sustentar durante toda la jornada. Más a aquellos que les gusta trabajar hasta 14 horas diarias. Con un vasito de leche en la mañana no van a aguantar, se van a desmayar. Pero si se comen un buen plato de carne, un bistec, 3 veces al día, amados hermanos, en la jornada que está trabajando, les aseguro que amanece trabajando sin cansarse. 3 días. Entonces es la palabra del Señor, amados hermanos. Si nosotros, amados hermanos, empezamos a llenarnos de la palabra, vamos a ser creyentes, amados hermanos, que vamos a querer estar las 24 horas alabando y glorificando a nuestro Dios. Queriendo, amados hermanos, ser más llenos de la palabra del Señor, queriendo más palabra de nuestro Dios, cuando somos, amados hermanos, deseosos de la comida sólida. Por eso Él empieza a hablar de esa manera. Los primeros que se aborda son las doctrinas que yo les decía, amados hermanos, la doctrina de la salvación, el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué obras muertas? Porque ellos hacían obras que no tenían fundamento.
Lo que usted y yo tenemos que hacer, amados hermanos, lo que Jesús dijo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos que hacer obras que vayan acompañadas con la fe. Porque una obra, amados hermanos, sin fe es una obra muerta. ¿Por qué será que no tiene valor una obra si no lleva fe? Pues no tiene fe que aquello va a funcionar. No le va a salir bien. Pero si va con fe, amados hermanos, que aquel propósito, aquello para lo cual usted está clamando, orando o haciendo, vea, se va a dar conforme usted lo haya propuesto en su corazón. Entonces, amados hermanos, el arrepentimiento de las obras muertas es el acto, amados hermanos, por el cual el pecador reconoce que ha fallado a Dios y necesita arrepentirse. Obra muerta es cuando el hombre reconoce, amados hermanos, vea que necesita la salvación, que necesita el reconcilio, que necesita hacer, amados hermanos, votos con el Señor. El bautismo, amados hermanos, la doctrina del bautismo prescribe, amados hermanos, prescribir el lavamiento también, ¿verdad? Purificación en el agua. Lo que estábamos hablando con los hermanos de las clases del domingo, estuvimos hablando acerca del bautismo. ¿Verdad? ¿Qué significa el bautismo? El creyente tiene que preocuparse, el creyente nuevo tiene que preocuparse, ¿verdad?, por bautizarse. Le vuelvo a repetir, hay cosas que arreglar, sí hay que arreglarlas, antes que Cristo venga. ¿Por qué? Porque es necesario que el buen obrero esté listo y preparado. Que el obrero esté preparado, amados hermanos, para la venida del Señor. Bendito sea Dios. Grande y glorioso es Dios. ¿Cuánto nos estamos gozando? ¿O están aburridos? Los veo algo aburridos, quizás están con ganas de seguir escuchando. Qué bueno, bendito sea. La doctrina, decíamos, del bautismo prescribe el lavamiento, la purificación en agua. Para los judíos, amados hermanos, preséritos de aquel entonces, bendito sea Dios, ellos creían que todavía estaban, vea, en los rudimentos pasados, y estaban bajo la ley mosaica todavía. Vea que el judío tenía que juntarse solamente con judíos, no tenía que mezclarse con los gentiles. Que no tenía ellos, amados hermanos, que mezclarse con otros pueblos, sino que solamente estos ya eran judíos convertidos. Judíos que ya habían, amados hermanos, habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Pero ellos todavía practicaban lo que era, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Lo que le hacen a los niños, la circuncisión. Ellos querían que si los gentiles querían ser parte del pueblo de Dios, tenían que también circuncidarse a ellos. Y ahí es donde viene Pablo, amados hermanos, y empieza a enseñarles también acerca de esto, que ahí ya era otra nueva vida en Cristo. Ya no era la vida de la ley, sino que ya era la vida en la gracia de nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, necesitamos cada día, vean, pedirle a Dios el discernimiento de su palabra a través de su Espíritu Santo. Amén. El bautismo en agua tenía que hacerse, tenía que enseñarle el escritor a los hebreos, amados hermanos, que el bautismo tenía que ser como está establecido en Mateo 28:19. Vea que tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso era lo que él tenía que explicar, pero ellos no iban a entender esto. Por eso él empezó a prepararlos para que cuando llegara el momento de bautizarlos, ellos supieran lo que iban a hacer. Ellos supieran por qué lo hacían. Que era, amados hermanos, obediencia a lo que Jesucristo hizo. Y lo que Jesucristo hizo fue, amados hermanos, ver un simbolismo público de obediencia al Padre. ¿Verdad? Por eso el creyente debe cada día buscar que Dios sea revelándole su palabra. Bendito sea Dios. La imposición de manos se efectuaba después del bautismo como una señal del impartimiento de la bendición para las nuevas criaturas en Cristo. Una persona que no ha sido bautizada no puede poner manos. Una persona que todavía no ha pasado por el bautismo no puede venir y poner manos. Bendito sea Dios. Una persona no puede irse por la emoción a poner manos sobre alguien. Tiene que ser alguien que sea tocado por el Espíritu Santo. Tiene que ser alguien que sea guiado, por el Espíritu Santo. O alguien delegado por el pastor, vea, a hacer este acto. Porque esto es algo sagrado, es algo tan íntimo, y es algo, más hermano, que peligroso a la vez.
Aleluya. Peligroso, ¿por qué? Porque si una persona no está bien con Dios y anda poniendo manos, está llena de espíritus malos, eso se le puede transmitir a aquella persona. Por eso es que el creyente debe de estudiar todas esas enseñanzas. ¿Para qué? Para que si la persona sabe que está bien con Dios y Dios le pone orar por alguien, ponerle mano, pues que lo haga, vea bajo la voluntad de Dios. Pero si anda mal, si está enojado, si ha andado peleado con su esposa, con su esposo, si castigó a los niños antes de venirse para el culto y quiere venir a administrar, que no lo haga. Porque primero tiene que salir ese espíritu de ira, ese espíritu de enojo, para que Dios pueda usar esa vida. Amén. Bendito sea el Señor. La imposición de manos. Gloria a Dios. Tenía que ser también, amados hermanos, después del bautismo como una señal, decíamos, de impartimiento de la bendición para los nuevos creyentes en el Evangelio de Cristo. La doctrina de la resurrección de los muertos y el juicio eterno es otra doctrina que él tenía que enseñar. Amén, amén. Que los muertos en Cristo primero tenían que resucitar al sonar la trompeta. Aleluya. Y vamos a llegar hasta acá porque esta es larga esta enseñanza y ustedes se me van a cansar. Pongámoslos en pie en esta hora, amados hermanos, bendito sea Dios. Si alguna pregunta usted tiene, me la puede hacer, o al pastor o a alguien que usted crea que le puede ayudar. Estamos para servirles, hermanos, estamos para eso. El Señor los ha puesto en este lugar, bendito sea Dios. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta hora y que vea si hay alguien en esta hora que quiera reconciliarse, que quiera aceptar al Señor. Vea, el Señor puede hacer su obra en esta hora. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bien, amados hermanos, oremos a nuestro Dios en esta hora, y en esta oración también vamos a estar orando por unas peticiones, vea, que han llegado acá. Bendito sea Dios. Empecemos a clamar a nuestro Dios, ya que Dios es bueno y maravilloso, poderoso es nuestro Dios. Padre buen Dios que estás en los cielos, gracias, Dios mío, en esta hora por todo lo que hemos hecho. Gracias, Señor, porque su palabra, Señor, ha venido, Dios mío, para ayudarlos, para fortalecerlos, para hacerlos, Dios mío, valientes, inteligentes, Dios mío amado, que estamos en un mundo lleno de falsedad, lleno de pecados, lleno de mentiras, pero nosotros queremos ser un pueblo especial, Dios mío, siempre en este mundo. Queremos ser, Padre eterno, ese pueblo que usted va a venir a buscar en aquel día, un pueblo sabio, un pueblo inteligente, un pueblo, Dios mío, que está bajo tu poder. Gracias, Señor, Padre, clamamos en esta hora por mis hermanos, Padre eterno, que han mandado, Padre eterno, peticiones a este lugar. Padre, clamamos por mi hermana Blanca Hernández, Dios mío, pide oración, Señor eterno, por su vida espiritual. Padre eterno, yo no sé, Dios mío, Padre eterno, amado Dios, cuál sea la condición, solamente le pido que aumente su fe, que le dé fuerza, que le dé fortaleza. Oh Padre Santo, que sea usted llenándola de tu Espíritu Santo, que limpie lo que ella tiene, que no le deja, Padre eterno, ser llena de tu Espíritu. Señor amado, si hay algo que en ella esté estorbando la comunión contigo en esta hora, Padre eterno, sea usted reprendiendo todo lo que le estorba para ser, Dios eterno, llena de tu presencia. Que el nombre de Jesús bendígala grandemente. También oramos, Dios mío eterno, por mi hermano Lucas, Padre celestial. Padre, Señor, está pidiendo oración, Dios mío, por su Padre eterno, por su suegra, Dios mío amado. Padre Dios santo, bendice, Dios mío eterno, amado Dios, Padre celestial. Hoy en el nombre de Jesucristo, Dios mío amado, y Señor, donde está esa dificultad, Dios mío amado, Señor eterno, bendígala, Dios eterno, amado Dios, que la petición de mi hermano sea escuchada, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios. Padre eterno, también clamamos, Dios mío amado, Señor, oh Padre, por sanidad, por hermana Francisca, Dios mío amado, Padre, en el nombre de Jesús. Colindre, Dios mío amado, está pidiendo por sanidad, Señor. Usted sabe cuál es, Dios mío amado, Padre amado Dios, donde está, de eterno Dios, esa enfermedad, Señor. En el nombre de Jesucristo, para usted no hay nada imposible, Dios. Todo lo es posible, Dios mío eterno, si creemos, Dios mío. Yo sé que mi hermana cree, Dios mío, porque ha pedido, Dios eterno, con fe, Dios. Padre Santo, en esta hora, Dios mío, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo, sana, amado Dios, ahí si es tu voluntad en esta hora, Dios mío. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, oramos, Padre eterno, por el Ricardo, Dios mío eterno. Torre, Padre eterno, pide sanidad, Señor eterno, bendito Dios.
amado. Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre amado. Oh Padre Señor, por sus riñones, Dios mío santo, ahí Dios mío, donde esté ese riñón dañado, Padre, en el nombre de Jesucristo, ahora, amado Dios, señores, desaparece, Dios mío amado, todo eso que está estorbando ese riñón, Padre, en el nombre de Jesucristo. Tú eres el experto en cambiar, Dios mío amado, riñones. Tú eres el experto en hacer sanidades, amado Dios, en el nombre de Cristo. En esta hora, Padre Santo, amado Dios, se cancela, Dios mío, todo aquello que está estorbando la salud de mi hermano, amado Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos por este pueblo, Dios mío amado. Si hay alguien enfermo, Padre, todo virus en esta hora, Padre Santo, amado Dios, sea usted sanando, Padre, todo virus que se haya levantado, Dios mío eterno, en este lugar, en cualquier lugar, en los hogares de mis hermanos, Dios mío, en los hogares, Padre eterno, de cada familia, amado Dios, Padre, oh, mantenga ahí la sanidad, señores. Sabemos que estamos viviendo tiempos finales, Dios mío, donde aparecerán, Dios mío, Padre eterno, enfermedades, Dios amado, en el nombre de Cristo, enfermedades contagiosas. Pero en esta hora, amado Dios, tu pueblo está en tus manos, señores, y los declaramos sanos para glorificarte, para adorarte y para bendecirte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les pedimos que los despida en paz de este lugar. Llévelos con bien a nuestros hogares, guárdalos, Padre, de regreso a nuestros hogares. Padre, que el día de mañana, señores, Padre, podamos estar predicando tu palabra en la radio, Dios mío. Padre Santo, gracias, Dios mío, gracias por esas puertas abiertas, Dios mío, donde podemos anunciar tu palabra. Bendiga a los oyentes, Dios mío, que están conectados, Padre, en la radio, Padre, tanto en la 1120, Dios mío, como en Radio Fuego Santo, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Bendiga los programas, amado Dios, Padre, predicando las buenas nuevas de salvaciones, y también el programa, Dios eterno, bendito Jesús, Padre, la misericordia de Jehová, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Llévalos y despídelos en paz. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, saludémoslos unos a otros.